en esta espectacularización de la intimidad. Y con eso, bueno, yo creo que a partir de ahí podemos hablar de este fenómeno que ella posiciona en esta cultura contemporánea y estos elementos que están tomando juego. No sé si alguien quiera comentar, qué les pareció, qué encontraron. Adelante, Valeria. Buenos días otra vez a Buenos todos y días. todas. Em, Algo de lo que yo pensaba a la lectura de este texto era cómo podría o cómo aplica justo en este contexto, ¿no? Ya comentaban ahorita pues todas las dificultades que tuvo el compañero Ignacio por la pandemia y todo eso. Y entonces yo lo pensaba como de pronto hay algunas ideas en el texto sobre los mundos internos, los mundos individuales, pero aplica demasiado y más cargado, digamos, hacia lo psicológico, digo, a lo mejor por mi formación, hacia lo psicológico, hacia lo psicológico y social, por las condiciones en las que estamos pasando. Sibilia lo escribe como desde una perspectiva elegida, es decir, yo elijo compartir mi intimidad, yo elijo em, o la intimidad, ¿no? Entre comillas, pero ahora estamos pues obligados, ¿no? El trabajo es virtual, la escuela, estos espacios de intercambio, o sea, em, estamos conociendo muchísimo más de las personas de forma obligada, ¿no? A pesar de que buscamos un espacio para nosotros mismos, ¿no? Para lo que queremos presentar o qué tanto podemos presentar, hay factores, digamos, externos dentro de nuestra intimidad, como si tenemos mascotas que estamos participando y están ladrando o están maullando, que el gato se atraviesa, o si quienes tienen hijos, ¿no? Que ya les hablan a sus padres, etcétera. Entonces, yo lo pensaba mucho en cómo podemos analizarlo desde ahora, ¿no? Desde la pandemia. Y bueno, también pensaba, sí, habla de redes pues ya extintas como Fotolog, MySpace y esas cosas, pero también pensaba cómo el tiempo lo ha ido transformando y lo ha hecho incluso una obligación. O sea, si lo pensamos como que aquellos que no muestran están entonces o estamos entonces invisibilizados, entre comillas, ¿no? Al mundo exterior, ahora es como una obligación, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo hace ya 10 años que entré a la licenciatura, tenía compañeros que no tenían Facebook o que no tenían celulares con WhatsApp o con alguna este, red digital. Sí, José era uno de esos compañeros que no tenía redes. Este, entonces llega un punto en el que vamos avanzando y se vuelve como una necesidad, porque incluso los trabajos escolares ya tenían que ser o ya se ponían de acuerdo en las redes sociales, ¿no? Entonces, cómo el tiempo ha ido transformando pues esta decisión hacia o lo ha orillado hacia un deber, ¿no? Entre comillas. Y bueno, también pensaba el caso de una chica que conozco en Instagram. Ella puede ser considerada influencer por el número de seguidores que tiene, pero en otras redes sociales ella ha decidido invisibilizarse. Entonces, o sea, sí tiene Facebook, pero no es un Facebook público o no es un Facebook al nivel de Instagram, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de acuerdo al tipo de contenidos de cada red social o de, pues sí, de contenidos que puedes priorizar, digamos, cómo tenemos todavía, o pareciera que tenemos todavía, cierta posibilidad de decisión de qué sí compartir de la intimidad y qué no. Entonces es como, yo encuentro ahí como dos puntos de choque, como contradictorios, pero a la vez enlazados o a la vez unidos por esta línea de la intimidad. Bueno, eso es como parte de lo que estuve pensando en la lectura y ya me callo para que podamos dialogar. Creo que todavía no hay más participaciones, pero efectivamente, adelante, José.
Bueno, buenos días a todas y todos. Buenos días. Me da gusto saludarlos y estar con ustedes el día de hoy. Pues yo quisiera complementar estas reflexiones que Ana nos compartió. Básicamente quisiera dividir en dos partes. La primera fue como comentarios de forma y después de fondo, aunque también toda forma tiene fondo, ¿no? Primero quisiera comenzar con el título, ¿no? En busca de la aura perdida. Enseguida hice clic y pensé en Marcel Proust, ¿no? En busca del tiempo perdido, esta obra literaria que trata de explorar la subjetividad a partir de fenómenos nimios, o sea, que parecían obvios, comunes para la cotidianidad, a partir de una experiencia de clase que él tuvo, ¿no? Para hablar sobre su tiempo, ¿no? Sobre la época en la que él vivió, a partir de cómo se construyen esas subjetividades. Supongo que este título no fue que eligió Paula, no fue gratuito, sino que tiene algo que ver, ¿no? Esta exploración de qué manera la subjetividad a partir de la propia presentación del yo en la vida cotidiana, si lo queremos problematizar, por ejemplo, con autores sociológicos, se vuelve un problema o se vuelve un punto de inflexión en la manera en que la subjetividad está siendo constituida a partir de que es atravesada por la tecnología, ¿no? Pero la tecnología, si pensamos también en la propia obra de Sibilia, es esta extensión del yo como ser orgánico en el hombre posorgánico, que es otra obra de ella, en la cual plantea ciertos problemas del cyborg y cómo la influencia de la tecnología podría significar una expansión o una ampliación de lo que podría ser significado del yo, ¿no? En interrelación con nosotros, ¿no? Solamente para arrancar el debate, porque hay muchos puntos hay que comentar aquí, ¿no? Sobre este texto. El primero sería eso, ¿no? La intención de por qué en busca de la obra perdida, ¿no? Esta exploración de cómo prácticas que pareciesen obvias o pareciesen cotidianas, que no tendrían más significación para nosotros, pero que en términos reflexivos tienen un impacto histórico bastante importante, que es esa transformación de las interacciones y de cómo estas son significadas a partir de la tecnología, ¿no? O mediadas por la tecnología. Esta expresión del yo pensaría que, pues claro, lo que dice Rodrigo, si no te ves, no eres, ¿no? Yo pensaría esta lectura, si lo resumiría en pocas palabras, sería esta analogía, ¿no? Del que santo que no es visto, no es adorado, ¿no? Si no te ves, no eres. Pero esto habla de una construcción avatárica, ¿no? Del avatar como una extensión del yo, una forma en cómo lo presentamos, ¿no? Entonces, supongo que podríamos discutir en torno de estos problemas, ¿no? Porque también nos metió inclusive el problema de clase, ¿no? Si podemos pensarlo con esta recuperación de Guy Debord, la sociedad del espectáculo, ¿no? Esta colonización del mundo de vida por parte de la economía, si lo pensamos en mundos habermasianos, de qué manera también tiene cierta racionalidad atravesado por lo económico, por la clase, que también pueden ser interpretados en, no sé, TikTokers del tercer mundo, si alguien se mete a Facebook a buscar ese tipo de contenidos, vemos de qué manera la gente se expresa acerca de ellos, ¿no? Cuando es una práctica que se supone que es horizontal. Entonces, yo no emanciparía también esa reflexión de la cuestión de clase. Y básicamente nada más para arrancar los comentarios, sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, José. Tenemos adelante, Blanca. Hola, buenos días de nuevo. Sí, justamente me quedé un poco dando vueltas a lo que decía Valeria sobre lo psicológico y recuperaría lo que dice José. En esta reflexión en donde desde el siglo XIX empiezan a encontrar una relación entre cómo estructuramos nuestro espacio, entre cómo estructuramos nuestras relaciones desde, no sé, recuerdo a Simmel con el puente y la puerta, ¿no? Otra vez, cómo esto determina también nuestras maneras de ser en el mundo o de reconocernos en el mundo. Entonces, en ese sentido, me parece que hace un juego Sibilia muy interesante entre esta transformación de estructuras, de valores que se reconocían en épocas anteriores, para reconocernos ahora como para desnaturalizar lo que vivimos, para separarnos un poco de estas estructuras en las que vivimos y poder verlas desde fuera y a lo mejor críticamente, ¿no? Entonces, ese juego ya nos está hablando de un plano, a mi modo de ver, cultural.
en el que ya no, aunque tiene que ver con este juego del yo, de cómo me sitúo, de cómo me reconozco y de cómo me valido como ser, con este juego que hace entre poseer, a pasar a parecer, es muy interesante, pues, ¿no? De hecho, quería recuperar de los resultados de mi tesis, lo que nombra esta idea de civilia es el principio de heteronomía. Es como este valor de depositar en el otro lo que yo soy. Si no soy, para los otros no soy. Entonces, esa fue como la síntesis o el resultado de mi tesis pre-pandemia. Todavía no estábamos anclados en estas lógicas, pero ya parecía, pues, ¿no? Y un punto para ejemplificar este principio de heteronomía tenía que ver con la exclusión social. Si yo no estoy en redes, si yo no estoy en grupos, si no me ven digitalmente, no existo y no participo de la vida social, de la vida, digamos, cultural de mi grupo, pues, ¿no? Entonces, el principio de heteronomía no solo tenía que ver con el aparecer, tenía que ver con el existir para otros, o sea, en un plano mucho más profundo, no solo este plano de mostrarme y de venderme, un poco como lo plantea Civilia, sino en el plano de la existencia. No existo si no estoy para los otros, pues, ¿no? Que es un tema realmente, pues, de orden sociológico fuerte, pues, ¿no? Finalmente, si no estamos con otros, si no estamos para los otros, pues no estamos. El contraste que quieren hacer con el siglo pasado, digamos, cuando el principio de autonomía era mucho más relevante, el principio de autoconstitución, de construcción de sí mismo, por sí mismo, contra este otro valor heterónomo, en donde si no tengo likes, si no soy la investigadora, si no soy el profesor, si no soy para los otros, entonces no soy, pues, ¿no? Entonces, un poco poniendo en contexto lo que yo pude ver y salió de manera natural la conexión con Byung-Chul, ¿no? Esta cosa de la transparencia, de lo redondo, un poco menos crítico, menos posicionada Civilia como crítica, pero sigue retomando esta idea de lo pulido, de las, perdón, de las sociedades transparentes que buscan presentar y observar hasta las cosas más minúsculas y más irrelevantes del mundo. Pues, ¿no? Gracias. Adelante. ¿Alguien más? ¿No? ¿Talía? Adelante. Hola, buen día. Ando un poco mal. Bueno, a mí desde el resumen y desde la introducción, también me quedé mucho pensando, mencionan como que existe un declive de la interioridad psicológica y una creciente exteriorización del yo, pero yo más bien como lo que he observado es que no es en realidad como de un yo, ¿no? Sino de un ideal del yo, ¿no? O sea, digamos, se exterioriza eso que es validado por otros, ¿no? Ahorita que hablaban acerca de si no soy para los otros, no soy, pero también hay formas de ser, ¿no? O sea, digamos, no todas las formas son validadas, sino que también cada vez hay como más igualdad, ¿no? También como mencionaba Byung-Chul Han, hay como una cuestión como esto que llamaba de la suavidad, ¿no? De todos ser parecidos, no hay conflicto. Yo lo observo mucho, por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? Es como tengo que mostrarme, pero siempre de cierta forma y ciertas posturas. Y yo de repente a veces digo, la adolescencia era como un momento como para hacer diferencia con otros, ¿no? Como para mostrar tu personalidad más pura y auténtica, generar conflicto, y ahora parecería que no hay conflicto, ¿no? O sea, si quieres ser validado, entonces todas las chavas se tienen que ver de una forma, los chavos se tienen que ver de otra, tienes que hacer lo que es validado por otros. Y esa parte me hizo como pensar mucho en cómo hasta, por ejemplo, ahorita que hablaban de ser investigador, hay formas validadas de ser investigador y de mostrarte en redes, porque no puede ser como, esto que hablaba de la autenticidad también me llamó mucho la atención, ¿no? Y creo que es un punto como a cuestionarse, ¿no? Cuando también retoma alguien y dice que parecería que no hay un instinto, ¿no? De protección de la privacidad.
yo tuve como la oportunidad de hablar mucho tiempo con adolescentes respecto a la protección en Internet y era interesantísimo, ¿no? Cómo ya tienen como también tan introyectado qué es lo que tienen que hacer que ya no se lo cuestionan. Por ejemplo, yo les decía, ¿tú crees que si te sacas una foto con un uniforme, pues ya saben dónde estudias, ¿no? Y era como, ah, porque primero les preguntaba, oye, ¿tú crees que muestras mucha información personal? No, no, somos bien cuidadosos. Y entonces, oye, la foto con el uniforme, empezabas a hacer como varias preguntas y era como, pero pues todo el mundo se saca la foto con el uniforme, ¿no? Me tienen que ver en la secundaria, me tienen que ver haciendo esto. Entonces, también hay una cuestión como de validación colectiva que también ya no genera crisis, ya no genera conflicto, ya no genera cuestionamiento. Y eso, esa parte a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, es parte de las reflexiones que, que me dio la lectura. Gracias. Gracias, Talía. ¿Y estaba Rodrigo o no? Ah, nada más saludaste. Estaba saludando a Talía, que apareció, pero al ratito ahí voy, claro que sí. Ok. Bueno, y retomando también, que no se comentó, pero sí en el chat se estaba hablando de esta cuestión de prácticas económicas, de economía digital, de capital de creatividad, capital simbólico, que de alguna forma Sibilia lo aborda cuando habla del capital social, ¿no? De estos espectadores, de estas audiencias que el yo mostrado o espectacularizado puede obtener y entonces se convierte en un capital social, en un capital que tiene valor y que entra a esta discusión que, como bien comenta Hani, está más en el libro de la intimidad como espectáculo, pero que aquí solo llega a mencionar o solo llega a citar muy brevemente en este sentido. Recuperamos lo de Valeria, efectivamente, los mundos internos, mundos externos, pero no todos los mundos internos y externos están igualmente proyectados y particularmente, como yo lo observaba, Sibilia sí habla de esta ventana, de esto, pero no, es un texto del 2009 y probablemente lo estaba estudiando antes de esa fecha, no está realmente posicionada en las redes sociales, en lo que ustedes están comentando, lo que estamos viendo ahorita. Es decir, no está viendo Instagram, no está viendo TikTok particularmente, no está viviendo el COVID. Y en este sentido sí hay una forma de refrescar otra vez este texto, porque ella la posiciona como decía Valeria, en una situación en la que yo posiciono una subjetividad y la muestro en pantalla. Pero ¿qué hay de esta posición de yo ya no tengo opción de mostrar una subjetividad, yo tengo que mostrarme aquí y ahora en este momento porque es la forma de reunirnos, ya no está este seminario de manera presencial, entonces tengo que mostrar quién soy en una pantalla y de alguna forma, queriendo o no, están entrando a mi hogar, ¿no? A este hogar que de alguna forma yo no mostraría en otra situación, ¿no? ¿Qué tanto es realmente mostrar la subjetividad y qué tanto es forzar a mostrar estas subjetividades y esta cuestión interna? Adelante, Rafael. Sí, bueno, yo nada más me cuestionaría la existencia de ese hogar, ¿no? O sea, yo creo que una de las posibles razones de los jóvenes de buscar la intimidad en los medios es porque no la tienen en sus casas. O sea, no, los padres no están o están divorciados, no tienen hermanos. O sea, realmente es, al menos es lo que yo he visto en particular, por ejemplo, cuando hablamos de escuelas privadas donde están los niños que tienen internet, que tienen los dispositivos, que tienen la capacidad de hacer este tipo de cosas. Son niños solitarios, son niños que no tienen lo que se buscaba, o sea, no tienen esa familia que los protege de la masividad del vivir en las grandes ciudades y entonces la están buscando, podría ser, no sé, o sea, es una hipótesis, que la están buscando en otros lugares. Interesante lo que comentas, Rafael, que un poco conjunta con lo de Talía y esta cuestión de yo no me ven en mi casa, no me ven en el hogar y puedo verme a través de otras pantallas y encontrar esos ecos comunes, ¿no? Esas personas que de alguna forma coinciden conmigo, porque por ahí se comentaba, creo que lo comentó, no sé si Hani o José, de esta cuestión de que hay... de que muestras una parte, pero no es en todo la esencia de lo que tú eres. Y de alguna forma lo están comentando aquí. Es decir, vean no lo que soy. Ahora estamos pasando esto de
que vean lo que genera likes. Es decir, probablemente no es el yo, no es la subjetividad que me gustaría mostrar, pero sí es una subjetividad que genera likes. No quisiera decir que vende, pero bueno, que genera likes, que genera audiencia, que genera ser visto, que genera visibilidad. Y entonces, ¿qué tanto esa subjetividad que se está mostrando en pantallas es realmente el yo? Adelante, Blanca. Sí, a mí me gustaría entender qué estás concibiendo por hogar, Rafael. Sí, bueno, yo como lo estaba pensando de la lectura es, como ella lo plantea, Creo que se cortó. Huyó. Se nos congeló un poco, Rafa. Le digo que empezó el asunto del frío. Yo, por lo que escuché de Rafa, siento que está, y bueno, ya no lo reafirmará él o no, siento que está hablando de hogar como las interacciones que se da entre padres e hijos al interior de la casa, de esta cuestión que se habla de que en este desdoblamiento entre un yo auténtico y un yo que se presenta públicamente, creo que hay una dicotomía que justamente es contra la que se posiciona Sibili. Es decir, no estamos hablando de un sujeto sometido o pensado, concebido como una esencia fuera de esta otra subjetividad alter dirigida de la cual ella habla. O sea, es justamente en esa proyección, en esa exhibición que se constituye el sujeto. Entonces, creo que de alguna manera lo estamos pensando de otro modo, que no es, que difiere, digamos, se desvía de lo que está posicionando la lectura, no sé, me daba esa impresión. Rafa, ya estás por aquí. La pregunta de Blanca era, ¿qué entendías por ese hogar? Sí, perdón, me cayó la conexión. Sí, como yo lo estaba pensando es en el sentido del balance, un poco entre lo que parece ser es esa relación entre la sociedad e individuo, pensado un poco como, no necesariamente como aliados, sino como un contrapeso entre los dos, en el sentido, cuando las sociedades empiezan a ser más grandes y más complejas, parece que es el momento en el que en el que se crean las familias y la individualidad, o sea, como un contrapeso ante la sociedad, siguiendo un poco la narración del artículo, y da la impresión entonces que, como yo lo veo un poco, da la impresión de que todas estas narraciones, que en ese tiempo son más bien novelas, diarios, cartas, parecieran ser un poco el asunto del individuo desorientado en la nueva sociedad. O sea, se están creando todas estas estructuras para darle contrapeso al tamaño de las sociedades modernas, a la complejidad de las sociedades modernas, y se van creando todas estas estructuras que le dan seguridad, que le dan confianza, que lo mantienen tranquilo. Pero el individuo está sensando y está, no sé, o sea, mi interpretación está observando los cambios y está expresándose a través de otros medios. En ese tiempo los medios pues eran los diarios, eran las cartas, eran las novelas, eran los cuentos, otros mecanismos por los cuales el individuo estaba diciendo estoy desorientado, las cosas son diferentes. Y eso está pasando ahora de otra forma, porque eso que tenía el individuo, que era la familia, que era un poco la intimidad, se pierde porque esa familia ya no está, ¿no? Esa familia se reduce mucho, esa sensación de ese espacio de interacción con otros se pierde cuando los otros no están, cuando los otros están trabajando todo el tiempo o no hay muchos otros porque pues está solo. Los chicos se pasan muchas horas dentro de sus cuartos solos, tratando de comunicarse con alguien. Entonces están expresando otra vez, da la impresión, las nuevas novelas, ¿no? Las nuevas novelas son estas formas de decirse,
decir lo que están observando, pero por los nuevos medios. Un poco como yo lo estoy entendiendo. Adelante, José. Bueno, yo quisiera conectar con lo que dijo Rafael sobre estas prácticas de la expresión del yo por viejos medios o nuevos medios. La propia Sibilia lo presentó en su libro, ¿no? Cuando recupera a Walter Benjamin y a Roland Barthes sobre el problema de la muerte del autor o la muerte del lector. A preguntarse si las prácticas de expresión de sí mismos a partir de, no sé, que antes se hacía a través de la novela, de la nota periodística, del diario, son viejas prácticas expresadas en nuevos medios, simplemente, o nuevas prácticas completamente diferentes bajo nuevos medios, ¿no? Que la cuestión autorreferencial de expresar la personalidad en la vida cotidiana pasó a ser una actividad completamente nueva, o estamos viendo viejas prácticas a partir del yo confesional, a partir de ciertos productos culturales como la novela o el diario, por ejemplo, o la poesía, ¿no? Entonces, esta onda de la muerte del autor que presentaría Roland Barthes, creo que fue, sobre de qué manera podemos pensar que la construcción de un personaje o de una personalidad avatárica en las redes sociales se puede constituir o reflexionar desde términos goffmianos o de Bourdieu a partir del capital social o simbólico, ¿no? De qué manera este capital se puede expresar dentro de la intimidad, es decir, qué tanto validez tiene mi intimidad que yo mismo construyo para los demás, ¿no? Porque como yo concuerdo completamente con Ruth, ¿no? Que mencionó que este tipo de intimidad construida para los demás, ¿no? Sobre este asunto que también toca en el propio artículo Paula Sibilia, que es la autenticidad de esto, ¿no? Entre más auténtico que pareciera. Entonces, ¿por qué sería que el Big Brother, aunque el Vagan en 2018 no pega tanto como lo fue hace 10 años, sino lo que pega ahora son los videoblogs, ¿no? De Luisito Comunica o algunos influencers que tratan de presentar cierta intimidad, ¿no? O Fede Lobo, si lo queremos ver desde el otro lado de la moneda de que no son tan whitexicans. Pensar de qué manera esto se puede problematizar inclusive con aspectos económicos. Hace poco Ana y yo publicamos un artículo sobre este problema de la presentación del yo y de qué manera se puede capitalizar de forma económica, ¿no? En trabajo para jugar o juego para trabajar, ¿no? El problema de los streamers de videojuegos. De qué manera estos streamers de videojuegos, más allá de jugar, ¿no? Presentan su yo, la personalidad, su propia habitación, ¿no? Que conforman toda una estética que significa el espectador. Y este espectador a su vez, pues mira a estas personas, los monetizan al ver contenidos comerciales o los propios donativos, ¿no? Y entonces te surgen preguntas básicas como, ¿qué motiva a una persona a ver a otra jugar? ¿Y qué motiva a esa primera persona darle dinero a partir de todo eso, ¿no? Y esa persona, el que está jugando o el que está presentando su intimidad, que es un juego que se supone que es una sesión privada, por más multiplayer que sea, está exhibiendo cierta intimidad hacia los demás y lo puede capitalizar a partir y significarlo como una actividad laboral, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de pensarlo como de qué manera la intimidad se puede significar o no, de qué manera esto se interrelaciona en diferentes campos sociales, se capitalizan, ¿no? Capital simbólico, capital cultural, capital emocional, de qué manera podemos problematizar o podemos presentar este problema a investigaciones contemporáneas, ¿no? Porque pareciese que 2009 es relativamente cercano, pues algunos problemas empíricos se han transformado, pero el problema central analítico sigue ahí, ¿no? De qué manera podemos pensar que estas presentaciones del yo son capitalizables, ¿no? O de qué manera se pueden articular con otros problemas como el de García Canclini, de qué manera se puede pensar como una ocupación, ¿no? Esta presentación del yo para jóvenes trendsetters, ¿no? Específicamente en este ámbito de investigación que él desarrolló, ¿no? Y la noción de posexperiencia de Barico, ¿no? ¿Cómo puedes argumentar que se puede ver como una actividad laboral o capitalizable el mostrarse jugando? Pues yo ocuparía sin duda el concepto de posexperiencia o el de experiencia que utilizó Barico para justificar al menos o meramente estos nuevos fenómenos, ¿no? Sería lo que comentaría. Muchas gracias, José. Sí, precisamente recuperaste varios de los comentarios que están ahorita en el chat, bueno, que estaban ya, porque los comentaste.
me dejas pensando en dos cosas. Ah, ¿Rodrigo? Sí. Adelante. Se puede. No, pero si quieres acabar, adelante, adelante. No, bueno, es que con lo que comenta, me pregunto realmente qué tan espectacularizado está lo íntimo, si realmente es, y bueno, lo menciona José, un personaje, también lo menciona Sibilia, un personaje, una construcción de ese yo que probablemente muestre una parte mía, pero qué tan íntimo es si ya lo estoy poniendo en el juego, qué tan construido está y qué tan construido para los otros está generado esta intimidad que estoy mostrando, ¿no? Entonces ya me pregunto si se está hablando de realmente una intimidad o una construcción de personajes que realmente ya no están mostrando lo íntimo, están mostrando una construcción más externalizada de lo que yo quiero que se vea que conectando con el interior, ¿no? Y en este juego de la autenticidad, ¿qué tan auténtica es esa intimidad que estamos mostrando? ¿Qué tan construida está? Y qué tan, como decía Paula Silvia, estamos recuperando esa aura perdida que se pierde al mostrar la intimidad, ¿no? Pero adelante, Rodrigo. Gracias. A ver, yo quería rescatar bueno, no sé si rescatar, pero tomar algo que por acá dijo Rafa, cuando estaba diciendo del asunto, no me acuerdo cómo fue, pero el crecimiento de las sociedades, cuando estoy pensándolo en términos demográficos. Yo tengo un cierto problemilla con este tipo de artículos. Yo no he leído el libro de Sibilia. No, esto es lo primero, es de las 2 o 3 cositas que he leído de ella. Artículos, no artículos, además en un tiempo determinado, no son exactamente nuevos. Pero donde tengo ese como problema con este tipo de artículos, con este tipo de ediciones, es que de pronto se borra la cuestión histórica, una cuestión histórica, económica, política, que ha sido como el centro de discusión en muchos lugares. Estaba yo pensando particularmente en Norbert Elias allá en los 40, estaba después pensando, que a mí no me gustan mucho, pero en los posmodernos, pero Lipovetsky. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo se construye la idea de identidad, de intimidad, y qué es lo que estamos entendiendo hoy en día por intimidad frente a lo que se entendía, vamos pensando, hace 3 siglos, hace 5, hace por allá. No, en el sentido estaba pensando, yo recordaba, por ejemplo, en lo que decía Lipovetsky, que decía que la moda era un resultado de las sociedades modernas. ¿En qué sentido? Dice, cuando las sociedades empiezan a masificarse, es decir, la cantidad de gente que empieza a vivir en un mismo lugar y en un mismo entorno, necesita empezar a diferenciarse de los otros. Es decir, el proceso de individuación dentro de este contexto marca la necesidad de poderse diferenciar. ¿Cómo? En este caso, por ejemplo, a través de la moda, ¿no? Y él dice entonces, la moda no es otra cosa que el resultado del proceso de individuación a través de la diferenciación. Y de la misma manera, ¿no? Elias aparece y dice que en realidad cuando vemos la vida cotidiana, si lo vemos como un continuo, el problema es, no, al revés, si lo vemos como una segmentación por momentos, perdemos que esto es un continuo. Y en el continuo, dice, si nos vamos para atrás, vamos a ver, por ejemplo, que la vida privada, en la vida cotidiana de estamos hablando del siglo XII, ¿no? Por ejemplo, cuando vuelvo a pensar sobre la vida cotidiana, nos vamos al siglo XVI, la intimidad no existe, la intimidad no existía. ¿Por qué? Porque sencillamente el individuo existía como individuo, pero a costo de no diferenciarse. Si uno vivía en sociedades muy pequeñas, es decir, grupos demográficamente muy pequeños, donde las interacciones se dan mecánicamente, y la cuestión es, tú pierdes la individualidad para poder pertenecer al todo comunitario. Es decir, lo que impera es una especie de todo comunitario. Todos estamos aquí y para poder estar aquí y estar todo el tiempo juntos, tenemos que perder la individuación. Entonces, de alguna manera, eso que dice Lipovetsky, que pasa con la moda, es lo que pasa de alguna manera con la intimidad. Es decir, la intimidad es una invención de la modernidad. Cuando nos volvemos sociedades demográficamente muy grandes, cuando nos volvemos sociedades cuyas interacciones se dan de manera mucho más orgánicas, menos mecánicas, en ese momento surge, por un lado, porque esto aquí va a encontrar una especie de contradicción, por un lado lo que se hace es, se reclama el espacio propio en el cual estar como diferenciándose del otro. Pero por otro, el problema es que llega un punto en que somos tantos, estamos hablando ya de las sociedades de masas en el siglo XX,
que se vuelve tan grande esto, que al revés, el problema es la anomia. O sea, ahora yo no soy conocido, ahora yo me vuelvo anónimo, yo soy uno más entre la masa, nadie sabe quién soy. Y en ese punto, entonces el problema es tener sus 15 minutos de fama, ¿no? El poderme ver, aunque me vea de otra manera. Estoy hablando aquí un poco de la cuestión de los avatares y esto, el no sentirse comido, fagocitado por el anonimato, te implica entonces exponerte. Pues entonces te creas una idea de lo que es intimidad, en el sentido de que intimidad es expongo lo que yo quiero exponer de mí mismo. Porque pasa, ¿no? Ahorita que estamos viendo todas estas cuestiones, un poco lo que decía Valeria, en términos de la experiencia que estamos viviendo, ¿no? Ahorita en esta pandemia, que estamos todos metidos en las computadoras, todo lo hacemos a través de la pantalla, cada vez vemos, ¿no? Más, estoy pensando incluso en términos, yo como docente, que la idea de la pantalla negra es una cuestión que nos está costando, porque la gente no quiere, o sea, tú no quieres estar presente, tú no quieres, o sea, quieres que te vean como tú quieres que te vean en el momento en que tú quieres que te vean, ¿no? Estábamos, de hecho, estábamos platicando por ahí, acá, Talía y yo, estamos haciendo algunas cosillas ahí, trabajando con la cuestión de la didáctica en esta época, y uno de los grandes problemas que ponen los profesores es eso, la pantalla negra, yo no sé quién está del otro lado. Solo se es visto en el momento en que se quiere ser visto, siempre que tengas las posibilidades de poder manejar esas mediaciones. Pero digamos que si puedes, ¿no? La idea es presentarte de una manera distinta. No, un montón de estudios, estaba leyendo un montón de cosas relativas también a la intimidad como algo capaz de producir dinero, ¿no? La rentabilización, un poco lo que decía José. Estaba pensando mucho en Viviana Celicer, y hay un montón de estudios, por ejemplo, sobre el porno amateur, y la cuestión es, todo eso que se vende como porno amateur no es otra cosa, por ejemplo, que una postproducción de algo que no está hecho desde la intimidad, sino que se produce para que parezca la intimidad, pues en realidad está antagonizando con las cosas que se producen directamente desde la industria, ¿no? Entonces, bueno, así como varias cositas que yo creo que tienen que ver con el ver históricamente hacia atrás, la construcción del individuo, la construcción de la individuación, de la socialización, de la intimidad, del espacio público, del espacio privado. Gracias, Rodrigo. Adelante, Ignacio. Hola, buen día de nuevo a todos. Quiero retomar una de las frases de las ideas que mencionó ahorita Rodrigo. Estoy de acuerdo, pero creo que se puede ampliar un poco más. Esto que menciona de que te creas una idea de lo que es intimidad de uno como individuo, construye, o sea, la intimidad se vuelve tiene su dimensión subjetiva, claramente. Y creo que eso me lleva a conectar con dos puntos. Es decir, no digo que te creas una idea te creas varias ideas y es algo que está en constante cambio, no es algo fijo. Y no es nada más como por la intención de crearte esta idea, sino de que lo que me lleva al primer punto, el yo mismo, el individuo, el self, todas estas diferentes formas de nombrarlo que vienen en el texto, creo que es uno de los primeros macroconceptos con los que siempre vamos a tener discusión, pero creo que también es un punto de partida necesario para pues estos posicionamientos o estas críticas que hace, por ejemplo, en este caso la autora, Sibilia, porque yo identifico en su texto que hay un vaivén entre el self, que es como el self o la idea del individuo que baja de Walter Benjamin y de materialista histórico, y también el self social de Mead, o como ya mencionaba José, bueno, toda esta escuela interaccionista simbólica con Goffman, y también un self psicológico, que es el de la sociedad, donde hay esta tensión entre el self como lo que ve, y el self que se pone como objeto en estas diferentes formas de ser. Creo que lo que no hay que perder de vista es que el self está, si bien está encarnado, o embodied en la persona, el self forma parte de un sistema, no es únicamente un self, no es un elemento aislado, está en constante relación con otras formas de ser, posibles selves, estos selves ideales,
Ese es como un aspecto. Y el segundo aspecto es que está en relación con otros selves de otras personas, desde estas interacciones. Entonces, a mí me llama la atención que en el artículo hace esta como integración entre el self del individuo que se puede presentar o que toma a consideración su contexto, como estos ejemplos que vimos de los diferentes tipos de casas u hogares, que viene a ser el self y sus entornos. Pero por ciertos momentos deja de lado a los otros individuos que también marcan como esta pauta sobre lo que podría ser, lo que se considera, por ejemplo, íntimo y lo que no. Y comienzan a aparecer estos choques entre qué sí se puede mostrar en redes y qué no, y ya lo podemos crecer hasta los aspectos de censura y prácticas patriarcales, por ejemplo, por qué censuran los cuerpos del self, que a veces lo saca de este sistema un poco más complejo, para objetivarlo únicamente en las acciones del individuo. Lo de capital social, o sea, esta idea de que el ser o el tener o el parecer se vuelve como una forma de moneda, o un valor, lo que llevaría a cuestionar quién establece sus valores, pues, que validan a los usuarios, por ejemplo, YouTube, los que generan cierto número de vistas y con sus propias condiciones de que tienen que ser estos contenidos y que tienen que tener esta periodicidad, por ejemplo, con Instagram, que las cuentas verificadas tienen que tener, por ejemplo, todo eso. Pero también creo que es un poco más complejo, en tanto a que no solo es lo que la plataforma está estableciendo como algo valioso, o a lo que le da valor, sino también como individuos, los usuarios, o sea, que es lo que le generan a lo que le otorgan esta forma de capital social, y lo que se vuelve interesante es que no es un capital social que se concentra, no es algo como que se ahorra, sino es un poco más como la bolsa, que de un día a otro, estas cascadas de información que se generan en donde se sigue a un usuario y de repente se deja de seguir, o creo que se doxea, en donde alguien genera algo y se publica su información para que sea atacado y de repente desaparece, o ya las lógicas un poco más automatizadas y pagadas, por ejemplo, con los bots, estos grandes movimientos de interacciones que se hacen a favor o en contra de alguna postura ideológica. Porque a fin de cuentas, lo que sucede en redes es que, y no solo, o sea, en la práctica entre los usuarios, sino en estas formas de definirse del self, es que hay una disputa simbólica. Por un lado, sobre el individuo, o sobre la cuestión de la intimidad. O sea, hay una constante disputa entre lo que se considera como estándar o básico en la plataforma, y lo que se considera como estándar o básico en el usuario, y lo que se considera como estándar y básico en el usuario, pero el ideal, o sea, lo que se aspira, o sea, esta forma de ser. Y entonces, eso es lo que me llama la atención. Yo quizá no, esta pregunta que plantea sobre si ser, tener o parecer, yo creo que es una dinámica que se podría observar en ser, tener y parecer, porque es algo que está en constante, digamos, como si fuera un triangulito, pues está en constante movimiento. Entonces, eso es lo que me llama la atención, como estas dos ideas centrales que integran el texto, el aspecto del capital social y el aspecto del self. Pero creo que sí hay un cierto problema en el decir el yo, yo mismo, o el yo, o el self, y cómo se presenta. Creo que es algo un poco más complejo. Quizá pues en sus otras obras lo ha abordado, no las he revisado, pero sí, sí hay como una ausencia, y pues no sé por qué no está citado Goffman. Sí, claramente creo que todos lo encontramos, bueno, encontramos eco en el pensamiento, pero bueno, esas son como las dos ideas que más me llamaron la atención del texto. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Blanca, adelante.
Sí, bueno, yo quisiera tocar como la contraparte de algo, tratando de hacer de unión con dos puntos. Uno tiene que ver con esto del aura. Quisiera retomar un autor que Byung-Chul Han de repente le da tributo, pero no siempre, que es Jean Baudrillard. Y justamente me hizo recordar entre los comentarios pornográficos de Rodrigo, me hizo recordar justamente que él habla de la pornografía en el sentido mucho más literal del término, y él planteaba que un poco la sociedad estaba transitando desde, incluso lo ancla a la modernidad en este espíritu científico de tratar de observar el mínimo detalle, la mínima cosa, o sea, es una obsesión, es una pornografía de la realidad, decía él, que justamente si lo traspolamos, decía, nació, digamos, se validó como algo importante, apreciado socialmente desde la ciencia, pero se fue trasladando a la sociedad como valor. Y decía, bueno, en este momento el hecho de querer ver cada detalle, cada imperfección, el sexo mismo o la pornografía se va transformando de algo súper maquillado a algo súper natural, excesivamente visible. Lo manejaba con la idea de pornografía. Pero lo interesante es, y ahí tomaba a Walter Benjamin, es que esta pornografía hacía perder la mirada. Oscurecía la capacidad del humano de imaginar, de descubrir, de interpretar, como si fuera negada esta otra parte de la mirada por centrarse en el exceso de detalle y de observación de la realidad. Entonces, un poco en contraste, digamos, con la idea de intimidad, no sé si esto les evoque algún tipo de reflexión, la idea de pornografía, la idea de obsesión de mirada de lo irrelevante, de lo concreto, de lo particular. José, vi que levantaste la mano o no. Sí, pero era como quiero participar, pero titubeé mucho. Sí. Sobre esto de Blanca, sobre esta obsesión de lo íntimo, de lo que puede significar, ¿no? Y lo vincularía mucho con lo de Ignacio, sobre esta disputa simbólica, porque si hay una disputa simbólica, si hablamos, yo también añadiría, además de la deuda a Goffman que tendría, una deuda a Bourdieu, sobre esta distinción de ciertos capitales dentro del campo. Pero ¿qué campo hablamos aquí? O sea, ¿qué campo podríamos reflexionar en este momento, no? El campo de qué tan íntimo estoy mostrando, mi nivel de intimidad, ¿no? Legitimidad o autenticidad de lo íntimo que podemos mostrar, que se disputa con la presentación de otros yo dentro del campo, no sé, de redes sociales. Es decir, ¿y cómo se puede expresar eso a partir de seguidores o nivel de views o de likes a partir de todo eso? Pero más allá, o una cuestión más nimia, sería como de cómo esto se puede ver como, no sé si han visto ahorita la onda de memes que están apareciendo en Facebook de los chavos y chavas que están tristes porque no le dio like la persona que tiene 500 seguidores, ¿no? De esa manera de cómo pierden o cómo ya no son el crush de alguien porque no pueden ser el amigo de la persona que tiene 1000 likes, ¿no? O en el ámbito académico, me dio like el que tiene 5000 citas, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de una disputa simbólica en un campo, ¿no? Claramente distinguido. Pero, ¿qué pasa cuando lo trasladamos o lo queremos interpretar a partir de la intimidad? Varias investigaciones, o por ejemplo, yo recuerdo una investigación que hice sobre streamers de videojuegos. En las entrevistas o en la observación resultaba que algunos streamers no podían jugar lo que ellos querían porque era lo que no tanto conseguían tantos viewers. Y streamers, mujeres, compañeras, decían que no podían modificar nada de su habitación porque ya los seguidores les decían, ¿por qué moviste ese juguete? ¿Por qué moviste ese peluche del lugar? ¿Por qué te cambiaste el peinado? ¿Por qué usaste este labial? ¿No? Cuando en teoría, según estás entrando para ver a alguien jugar, ¿no? Entonces vemos que no solamente el consumo que pareciese evidente
por ejemplo, en redes sociales, ver un video, ver un TikTok, sino también conocer qué parte o qué elementos simbólicos que tiene su entorno físico, también lo que presentas como sujeto, se vuelven parte de una disputa simbólica, pero también esa disputa simbólica no está exenta de la clase, ¿no? Por esa razón que yo vincularía con lo que dijo Rodrigo, ¿no? Sobre de qué manera esto se puede expresar, ¿no? De las intimidades, esa distinción a partir de la moda, ¿no? Hacemos esta clásica división que hizo entre capital simbólico, no, capital económico y capital cultural, donde podemos ubicar a ciertos profesiones o ocupaciones. También lo haría para ubicar ciertos tipos de youtubers, de tiktokers, ¿no? Bárbara de Regil, ¿no? Entre la parte más acá positivista, diría, ¿no? O más optimista, o buscar al Fede Lobo en la parte más cercana a la gente que le gustan los memes más común al pueblo, queríamos decir de esta manera. Entonces vemos que también no podemos emancipar ese tipo de reflexiones. Pero también algo que mencionó Rodrigo sobre esta frustración sobre la pantalla negra, de qué manera pues uno se encuentra aislado y se conecta mediante cierto tipo de dispositivos. Me recuerda muchísimo el fenómeno de los hikikomoris, ¿no? Los japoneses, ¿no? Que son estas personas que viven aisladas de todo el mundo, ¿no? O sea, de sus casas, o simplemente no salen de su habitación ni de su departamento, pero están hiperconectadas, ¿no? A lo mejor son súper jugadores, súper reconocidos, o son youtubers, o son bloggers muy seguidos, pero en la interacción cara a cara son personas sumamente convividas y que no salen de su habitación, ¿no? Un fenómeno tal que inclusive existe ese término, ¿no? Hikikomori, ¿no? Para poder designar ese tipo de personas que pareciesen desconectadas de la interacción cara a cara, pero hiperconectadas a partir del mundo digital, ¿no? Entonces son algunas reflexiones que podría sacar de esto. Gracias. Gracias. Y conectando, bueno, no sé si hay alguna otra, con lo que preguntaba Blanca, la pornografía de la realidad, ¿no? Esta cuestión de poner, no sé, ahorita con lo que estaba diciendo José y un poquito con lo de Blanca, me preguntaba realmente qué tanto los espectadores, porque es el punto de vista no tanto de quien muestra, sino del espectador, ¿no? ¿Qué tanto está ahí? ¿Qué tanto es la realidad privada? ¿Qué tanto son estos placeres culposos que a veces se dice, o sea, de parte del espectador, qué es lo que yo estoy viendo y qué realmente quiero que sepan que estoy viendo? Ya no en el visión de mostrar, sino... Y, por ejemplo, me imaginaba mucho esta cuestión del cosplay, está diciendo, ok, están las cosplay, las chicas que se están mostrando y que siempre, o sea, por lógica vamos a ver disfrazadas o en avatars, pero múltiples avatars, y las personas que a su vez las ven, pero no quieren que las vean viéndolas, ¿no? O sea, comentaba una cosplayer que estaba viendo que dice, me encantaría que me hicieran los comentarios y a veces me encantaría saber quiénes son las personas, porque particularmente en YouTube puedes poner como anónimo, o bueno, puedes loguearte a través de Gmail o puedes estar en anónimo. Y entonces decía, muchos comentarios me los dicen en anónimo y no sé si me está comentando una mujer, un hombre o quién está detrás, quién me está viendo. Y sin embargo me gustaría saber quiénes son mis seguidores porque en ese momento estaba como una tendencia de que ella estaba usando o trayendo cosplays muy sexualizados, ¿no? Y que empezó a recibir críticas, pero que le gustaría saber si esas críticas son de mujeres o son de hombres o qué es lo que no está gustando, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la pornografía de la realidad, obviamente sabemos que es un espectáculo que se está montando, particularmente en el caso de ella, ¿no? Un alter ego, pero todas estas cuestiones de no saber quién me está viendo, no saber a quién estoy, con quién me estoy exhibiendo y de alguna forma esta pornografía de la realidad, este detalle, críticas y todo el trabajo que se hace por parte de los espectadores, pues queda muy difuminado, incluso Sibilia no lo retoma, ¿no? No retoma esto, a lo mucho dice esta necesidad de tener las cuotas de audiencia por parte de estos yo. Sabemos quién construye el personaje, pero no sabemos nada de quién lo ve el personaje. Y esto lo podemos ver, o sea, vemos el fenómeno, pero no partimos de esas audiencias, más allá de la economía del like, que podría decirse, bueno, mientras más likes, más se ve, pero mientras no se ve, también hay una cuota y también hay, vaya, no quisiera decirlo, pero hay programación y una barra programática para todos. Hablaban del White Mexican o de estos foros del White Mexican, pero también de estos videos de barrio de TikToks
Y entonces todo esto muestra diferentes realidades, pero diferentes realidades que están siendo posicionadas por diferentes espectadores y diferentes audiencias que responden y que piden y que muestran, pero también observan de alguna forma, de manera participativa, podríamos decir, es decir, te estoy viendo y quiero que sepas que te estoy viendo, al loguearme, o te estoy viendo y no quiero que sepas siquiera que te estoy viendo. Y entonces no me logueo y permanezco totalmente anónimo ante ti. Tú te estás mostrando, pero yo como espectador no me estoy mostrando o tengo diferentes niveles de mostrarme, desde loguearme, no loguearme, desde interactuar contigo, ponerte un comentario o no decirte nada, ¿no? Y creo que esto, bueno, a mí me llevó mucho lo que comentó Blanca, que no había deparado en esta pornografía, precisamente de esta realidad, no como pornografía, sino de esta pornografía de la realidad que está a la expectativa de todos mostrando, pero pues ¿dónde está? ¿No? Adelante, Blanca. Sí, justamente lo tardé en entender la idea, José, pero ya la entendí. Es justamente esta idea de ya no es el juego el importante, sino el montaje del que está jugando. O sea, y me hizo conexión con mi hijo. Mi hijo ya tarda 15 minutos en un juego, lo avienta y quiere ver videos de cómo resolvieron el juego, de cómo otro lo resolvió, pues, ¿no? Pero a la idea que quería llegar es esta idea de la pornografía que mencionaba, lo que rastrea o lo que explica un poco el autor, podría, es esta necesidad humana de ser el tercer ojo, de ser ese ojo que no es visto, que está más allá de la realidad, pues. Así explicaba él un poco esta obsesión por el detalle. Puedes ver todo, pero no eres visto, es decir, no eres parte de la interacción o del juego o de la comprensión de la realidad, estás más allá. Y él planteaba pues que el asunto de la virtualidad, de la digitalización, era esta tendencia del humano de querer ser Dios, pues, de querer ser el tercer ojo, que no está inmiscuido en la realidad. Pues. Interesante eso del tercer ojo. Ah, Valeria, adelante, te escuchamos. Híjole, yo estaba, bueno, me quedé pensando en lo que decía Rosa sobre las cosplayers y este rollo de lo que muestran y también toda la idea, ¿no? De lo que tenemos que mostrar o de lo que se consume, de lo que mostramos. Pensaba en 3 cosas. La primera sobre lo que debemos mostrar o cómo no modificar estos espacios o ambientes o demás. Pensaba también en las cuestiones de las relaciones que tienen, por ejemplo, los influencers o las influencers con otros influencers o con sus propias parejas o sus propias relaciones, porque es muy consumido en YouTube, por ejemplo, las relaciones de pareja de los, pues sí, de estas personas. Entonces, si tienen problemas, ya se hace un escándalo y entonces consumes el escándalo, ¿no? Como una especie de llevar estos programas de la televisión como ventaneando al espacio de los youtubers, ¿no? Incluso ahora del TikTok, porque en el TikTok los videos que duran 1 minuto son para coquetearle a otro TikToker o cosas así, ¿no? Bueno, eso, que también es parte como de el consumo del amor o de estas ideas románticas del amor que no que no se separan del todo del consumo también de la pornografía o pornográfico, ¿no? Que es súper polémico. Polémico en el sentido del segundo punto que yo pensaba, que se relaciona también las players. Ha sido tan como polémico, no solamente desde el de que sea pornográfico, sino también desde estas mucho auge, ¿no? Del feminismo y la sexualización y la autosexualización, qué partes de la corporalidad o cómo mi cuerpo es atravesado por toda esta condición mediática, ¿no? Que sí puedo mostrar el cuerpo y entonces qué tan
eso puede chocar o no con las ideas del empoderamiento femenino o de el cuerpo como consumo. Pensaba en un ejemplo que en algún momento pusimos, también José y yo, cómo las chicas en stream de videojuegos tuvieron tanto impacto porque mostraban muchas cosas que se cambió, incluso las leyes o los reglamentos de Twitch, por ejemplo, ¿no? Twitch es esta plataforma que principalmente donde se hacen streamings de videojuegos. Entonces, como que todas estas cosas tal vez son ideas que suenen como aisladas, pero las está conectando con la parte, la intimidad que sí mostrar con esta idea del feminismo, como para crear un poquito polémica. También de una compañera subió una foto donde no está desnuda, donde no está en un espacio, digamos, hipersexualizado, pero fue comentario de crítica y de autocrítica, porque parecía... Y entonces, como ella decía, yo no lo hice masculino, pero sí puede ser considerado por algunas personas como una autosexualización para el consumo, ¿no? Entonces, pues bueno, esas eran como las ideas que yo juntaba, retomando lo del porno, retomando lo de los cosplayers y metiendo ahí un poquito lo de ¿no? Relaciones de pareja y estas cosas, que también es como tema muy a través de las pantallas, ¿no? No solamente el sexo, el auge de las aplicaciones, por ejemplo, para tener citas o en casuales sexuales, sino también que puedes estar en un ideal afectivo. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Se cortó un poquito, pero creo que escuchamos la esencia. Adelante, Ignacio. Hola, gracias. Yo me quedé hace rato con un comentario de José sobre cómo está... Ay, ay, ay. Ya, Sí, otra vez. ya. Y yo, ay, ay, ay. Que me quedé con esta idea que mencionaba José de las ausencias en el texto de Sibilia sobre Goffman y toda la escuela interaccionista simbólica y por otro lado Bourdieu y esta concepción de los campos. Y creo que pues, creo que es obvio, pero creo que vale la pena mencionar que no solo se está hablando de esta presentación o ser, tener y presentar en redes sociodigitales, por ejemplo, como en una gran red o en una gran dinámica, sino que son diferentes campos, son diferentes redes. Cada una de las plataformas tiene sus propias lógicas. Entonces estaba intentando como articular qué lógicas veo que hay o qué posibilidades de estudio o qué cuestionamiento se puede hacer a esta presentación del self. E identifico 4 grandes ramas que convendría como poner atención o que me genera inquietud a partir del texto. Y por un lado son las prácticas para la monetización, o sea, la lógica que las plataformas no son gratuitas, o sea, nada en Internet es gratis. Entonces, como pensar qué prácticas son las que esta plataforma posibilita y, por ejemplo, el verificar cuentas, otorgar premios a usuarios que generan tanto número de vistas, en donde la lógica es conseguir un número de vistas, o sea, esto que se mencionaban de la economía del like, está fuertemente ligado con las prácticas de monetización de la propia plataforma, en donde no solo se vuelven un espacio para presentarse o para realizar tus prácticas como usuario, sino es como una forma de empleo ya. O sea, también esa lógica laboral se incorpora en el usuario o en la persona con esta plataforma. Por el otro lado, estas relaciones de producción y las formas de conciencia social que se están estableciendo. Esto lo ligo con lo íntimo, pero por ejemplo, como mencionaba, estas cascadas o viralizaciones de dinámicas, de prácticas, que pueden ir desde linchamientos, desde apoyar a alguien que tiene, no sé, digamos, estas rifas que vemos en Facebook sobre ahorita que se han visibilizado mucho más, de
pacientes oncológicos que no tienen acceso a tratamientos porque el sector público no se da abasto, entonces tienen que ir a hospitales privados y pues es una fuerte cantidad de dinero, entonces se generan estas dinámicas de rifas, de conseguir apoyos, de financiamiento pues como colectivo, que veíamos en otros lados como Kickstarter, pero como ahora lo vemos hacia las personas, o sea, alguien que necesita algo más relacionado con la salud. Entonces, estas formas de conciencia social que se están rearticulando conforme se pasa, por ejemplo, más tiempo en las plataformas. Un tercer punto, como mencionaba, las disputas simbólicas, estas formas del ser, o sea, qué es lo que cierta plataforma admite o ciertas plataformas no. Por ejemplo, en Twitter, como hay lo que categorizaba o la topología que presentaba Signal sobre los tipos de usuarios, los usuarios como orgánicos, los usuarios tipos bots, los usuarios tipos orquesta, los usuarios tipos MC que buscan llevar la conversación hacia ciertos lados, los usuarios comunes y normales que nada más tenemos como 10 seguidores. Entonces, como es en esta topología o en este tipo de usuarios, ¿qué formas del ser se están disputando? ¿Qué forma de discusión se genera? En Twitter, ¿por qué? Algo que me llama mucho la atención es por qué se ven esta polarización a nivel hashtag, pero en nivel interacción se rompe la lógica de la burbuja. O sea, lo que se observa a nivel plataforma no ocurre en el nivel micro. Entonces, ahí hay una reproducción de una polarización, pero que no ocurre en el nivel más pequeño. Entonces, eso es lo que me llama la atención y que pues es una tercera dimensión que estaría interesante, bueno, que me resulta interesante observar y finalmente regresar a esto. No soy fan de lo público y lo privado en estas delimitaciones porque es muy complejo, me parece. Es mucha tradición que no conozco completamente, pero la construcción de los espacios, que también claramente hay una disputa sobre qué es lo que se considera privado y qué es lo que se considera público, tanto a nivel plataforma legal como a nivel usuario y sus propias prácticas. Y creo que también lo que se pueden ver son dinámicas en donde si una plataforma establece que esto es privado y que esto no se puede discutir, por ejemplo, lo que mencionaba hace rato de los cuerpos, en la diferencia entre femeninos y masculinos, y cómo entonces el usuario tiene la posibilidad de reafirmar su idea de lo que es público y criticar la plataforma. Es decir, ok, Instagram, me vas a censurar, entonces voy a encontrar la forma de brincarme tu censura. O cómo la voy a cuestionar, o cómo voy a capitalizar esa crítica y la voy a llevar a otra plataforma. Lo que vemos estos saltos entre público, los fotógrafos o expresiones artísticas que en Instagram se censuran, es de, ok, bueno, Instagram me censuró, pero los invito a mi cuenta en Twitter. Entonces ahí hablamos de espacios o estos campos de plataformas que tienen sus propias lógicas en diferentes dimensiones, o sea, muy complejo, pero que también se están vinculando con otros. Entonces, es a lo que me llevaba hace rato, que no podemos pensar en un self, o sea, en un individuo, no, o sea, es un individuo que está interactuando con muchas formas de ser, o posibilidades o intenciones de ser, en las diferentes plataformas, y la velocidad con lo que eso ocurre, o sea, las personas que ahorita somos en la conversación de Zoom somos personas no diferentes, pero o es otra dimensión de esta persona la que está en WhatsApp o la que al rato va a estar en Facebook o no sé qué. Entonces eso es lo que me llama la atención y creo que es bueno, creo que es lo bonito de las redes sociodigitales o de internet y creo que por eso estamos aquí todos. Pero bueno, esas son como estas 4 ideas o estas grandes ramas que me llaman la atención y pues no sé si alguien las ha trabajado, si a alguien le interesa, o no sé qué piensan, qué agregarían, qué quitarían. Gracias. Gracias, Ignacio. Esas 4 ramas. Fíjate que, no sé, en las 4 ramas veo los posicionamientos que puso Sibilia, estas 4 interacciones. Y creo que ahorita que posicionaste estas 4, no hemos hablado de una que particularmente conectaría con el ser, tener y parecer de que hablaba Blanca, que habían hablado algunos y Valeria tomó, al decir que existen diversas plataformas, ¿no? Y en este sentido, lo que sí, desde un punto de vista de Canclini
consideramos que son productos culturales los que finalmente se dejan y se postean ahí en las plataformas, y que cada plataforma sigue sus lógicas y que esos productos culturales son diversificados, digo, a veces podemos ver a una persona que dice, sí, sígueme en Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Y vemos casi toda una línea de plataformas. Y eso habla también, y volviendo con lo de los capitales, de esos capitales, no sé si sean digitales, es decir, tengo una proyección en tantas plataformas, y en algunos casos la proyección no es la misma personificación, digámoslo así. Es decir, si una persona es beauty blogger, no va a ser beauty blogger en los tres, y en algunas cosas sí, y en algunas cosas resultaría que no. Tiene otro, por ejemplo, no tiene su Facebook para beauty blogger, sino que es una página de beauty blogger, ¿no? Pero no es su Facebook personal. Y entonces estamos hablando de que también esta oportunidad nos ha llevado a que esos productos culturales se generen y sean otro más de estos aspectos que vamos a tener, no solo, como decía Sibilia, lo que es tener, lo que es la propiedad privada, lo que es tener el objeto físico, sino también este objeto digital que posteamos, pero que aún así técnicamente no nos pertenece, porque le pertenece a la plataforma, y todas lo dicen cuando uno se adscribe y decide poner y postear sus imágenes y todo eso. Entonces son contenidos que de alguna forma ya le pertenecen a la plataforma, aunque uno retome su autoría, son dueños de la plataforma, por eso ellos deciden quitarlo o mantenerlo cuando ellos quieran. Entonces, esta parte del tener, y que es lo que cruzaba un poquito lo que tú decías, estas disputas en realmente qué se tiene más allá de lo que realmente se tiene físicamente, sino digitalmente, qué es lo que tenemos. Ese yo interno que estamos posteando, pero que no tenemos, porque al momento en que lo liberamos, forma parte de la cosmovisión y de las reflexiones y del desdoblamiento de los espectadores, pero al mismo tiempo forma parte de ese desdoblamiento en tanto esté exhibido. Y en el momento en que yo decido quitarlo, o en el momento en que la plataforma lo censura y lo tumba, deja de estar exhibido. Y entonces solo queda presente en las personas que lo vieron, ya sea como en esta cuestión del libro, ¿no? Ella refería a estos libros que se mantienen, los tienes y puedes continuar leyendo y reviviendo el personaje pese a que la persona muera, pero tú lo continúas. Aquí en las plataformas habría esa posibilidad siempre y cuando la plataforma lo mantenga, siempre y cuando la plataforma te tenga ahí exhibido y exhibida tu intimidad. En el momento en que la plataforma lo tumbe, deja de estar, ya te deja de pertenecer. No sé si a alguien esto le ha hecho como un poco de, bueno, ¿y dónde está este tener, no? Más allá del tener, de lo que yo subí, de lo que yo puedo decidir que tengo, y donde corta la plataforma y decide que yo tengo eso y que puedes estar ahí. Adelante, Jani. Sí, bueno, he estado muy interesada escuchándolos y leyéndolos también acá en el chat. A ver, a mí me voy a remitir otra vez al texto en general. A mí me parece interesante, vamos, no hablando solamente del artículo en particular que leímos, sino de poner ese artículo en cadena con estos otros dos textos de Sibilia, del hombre posorgánico, que alude a las cuestiones del cuerpo y de la relación cuerpo-tecnología por una parte, y por otra, pues de la intimidad como espectáculo, donde la gran pregunta, creo yo, tiene que ver con la producción de las subjetividades, o sea, cómo se constituye y gracias a qué fuerzas y a qué presiones y a qué lógicas se constituye el sujeto contemporáneo. Creo que, bueno, aquí una valoración quizás muy al margen. Sí creo que vamos, el libro es muchísimo más rico, me parece a mí. Creo que el artículo hace como un extracto muy limitado y con una perspectiva que va un poco desde, me parece menos estructurada. Obviamente leímos el artículo por cuestiones hasta de tiempo, pero sí hay algo que valoro en el texto que me parece importante es entender esto y en ese sentido un poco lo conecto con la lectura anterior de Barico en términos de dinámicas socioculturales, de lógicas
socioculturales y económicas también. O sea, el libro de hecho termina con si no me traiciona la memoria, con un apartado dedicado a la gestión del sí mismo como marca, ¿no? O sea, quizás no o sea, habría que profundizar, porque tampoco es un libro que venga desde la economía, pero es más bien a qué lógicas, a qué presiones, a qué condiciones está sometido el sujeto contemporáneo, y cómo esas presiones pueden leerse en clave, presiones quiero decir metafóricamente, no es que ella lo diga así, en clave temporal, ¿no? En esta transición del sujeto moderno a este sujeto postmoderno, aunque tampoco lo denomine así, bueno, no que recuerde yo explícitamente en el artículo, ¿no? O sea, es como, y en ese sentido de puesta en relación, de puesta en historia, me parece interesante el hecho de descentrar la tecnología de todo esto. O sea, si se fijan, discutimos mucho y platicamos mucho, porque por ahí van nuestros intereses de las lógicas de las plataformas, de las presiones de las plataformas, pero si algo hace Civilia es de cuestionarse eso en clave histórica para pensar desde otras aristas, ¿no? Y el interés obviamente no está tanto en la lógica de la plataforma, ni siquiera lo dice así, pero en las presiones o en las mediaciones tecnológicas, sino en la pregunta, pues, por un poco de qué hay de nuevo o de dónde viene caminando todo esto y de dónde sale esa presión. Y más allá de eso, me había quedado pensando un poco en todas estas otros vínculos que han abierto ustedes en sus participaciones muy interesantes. No sé si le da crédito a Goffman en el libro o a estas otras, pues Bourdieu, por supuesto también, pero me quedaba un poco pensando en la cuestión de la pornografía que planteaba Blanca, y es que una de las cuestiones en esta yuxtaposición o en esta obsolescencia, digamos, de los conceptos de intimidad o sea, de esfera privada, de esfera pública, que pone ahí en juego, tiene que ver con la idea de el no guardar misterio, o sea, la exposición total como valor y al mismo tiempo como valor que buscamos en el otro, y que en el libro, obviamente a mí me resonaba un poco también por un lado Chulhan, pero también Baudrillard, que es el que está de fondo con esta idea de la pornografía y de la obscenidad, o sea, la ausencia de misterio, ¿no? También un poco a lo que se refiere Benjamin con la pérdida de Laura, ¿no? Porque la pérdida de Laura no es solamente la pérdida de la autenticidad, sino la pérdida de misterio, la exposición absoluta. Y al mismo tiempo, como esa exposición absoluta, esa mirada obscena, o sea, la obscenidad no es solo cómo nos exponemos, sino cómo miramos a los otros y qué buscamos en los otros. Y me remitía un poco también a la crisis de la realidad. O sea, y es uno de los puntos a los que llega en el libro. En el artículo no llega a ese punto, pero como la realidad, también conectando con esta idea de simulacro y el universo de las imágenes, cómo se nos plantea hoy lo real, y cómo en un punto en el que lo real ya no es evidente, ya no está dado y no puede darse por sentado, exprimimos o buscamos exprimir en esta mirada y en esta exposición obscena un sentido y una búsqueda de la realidad que se nos trastorna. Si se fijan, muchas de las preguntas que nos hemos planteado, tanto en el chat como en nuestros comentarios, tienen que ver, por lo menos tangencialmente, con la cuestión de la realidad y de la autenticidad. Y creo que eso puede ser también un poco indicativo de en clave de qué estamos leyendo esto, ¿no? O sea, ¿por qué nos preocupa pensar en una discusión acerca del yo auténtico? ¿Qué es el yo auténtico y por qué está sujeto a discusión? ¿Por qué nos parece relevante? ¿Por qué nos problematiza estas distintas decisiones? Es porque de fondo hay cuestiones ahí
que tienen que ver con estas ideas de realidad, de autenticidad, que estamos sometiendo a debate, que no están siendo para nosotras o para nosotras y nosotros unánimes y evidentes, ¿no? Y me parece que ese es un punto de los cuales se aborda en el libro, también un poco en el artículo, aunque quizás no con tanto peso, pero que a mí me hizo mucho sentido a la hora de pensar este tipo de relaciones entre público, privado, esfera íntima y tal, porque de hecho tampoco lo ve en un sentido de pérdida o de, no, lo que estoy diciendo es básicamente esto, pues habría que pensarlo, porque de otra manera si lo privado y lo público son construcciones históricas y si también esas construcciones están desafiando hoy, o más bien las dinámicas y las prácticas y los modos de constitución del yo están siendo pensados en espacios donde, en un nuevo espacio y en una nueva clave donde eso se yuxtapone. No sé, entonces, pues nada, por ahí van un poco mis desvaríos mientras los escuchaba, ¿no? Muchas gracias, Jani. Decía Ignacio, es una culturalización del concepto de yo o bien avanzar a la descolonización de marcos conceptuales donde se incorpora el self. Ahorita que Jani comentaba, y hablando del self y creo que, no sé si Sibilia no lo retoma, pero yo tampoco en el libro vi, al menos no, probablemente sí lo menciona 1 o 2 veces, pero no vi tanto a Goffman igualmente. No sé si sea como una cuestión de que ella está observando otras cosas, pero no hay una discusión. Sin embargo, sí, en el libro hay una discusión mucho a los yo, ¿no? Como espectador, no como espectador, sino esta construcción del yo como autor, como narrador, como todo esto, y precisamente termina en el yo como marca, ¿no? En esta construcción, en esta lucha de autenticidad de alguna forma. Pero ahorita me quedé pensando así de, ay, recuerdo, y no. Y bueno, lo que plantea, sí, de la cuestión de la realidad, de la autenticidad, de qué tan real es lo que se exhibe, de qué tanto es una vitrina, que pone ella, bueno, más en el artículo, esta cuestión de la casa de vidrio, ¿no? Esta realmente de si estas vitrinas o estos espacios, estas ventanas, nos permiten realmente entrar a un espacio de intimidad donde todo está expuesto, donde todo está visible y donde realmente estamos entrando a la realidad, a la autenticidad de la otra persona, es lo que realmente se está exhibiendo, o si es, por el otro lado, como ya comentaban, toda una construcción generada, un avatar, pero no un avatar solo del yo sino de lo que construyo detrás y que Valeria comentaba, es decir, todo lo que construyo también detrás. Ahora sí, el escenario, no solo el yo posicionado, sino el escenario que construyo para que coincida en esta ventana que te muestra mi casa de vidrio, ¿no? Donde todo tiene que coincidir para estructurar de manera auténtica esa persona que se está reflejando en las pantallas y que constituye la nueva aura, o como ella lo comenta, ¿no? Esta búsqueda de auráticas, de personajes auráticos que ya no están de alguna forma realizados o exponiendo su intimidad, sino que están reconstruidos en estas ventanas. No sé si a alguien le llamó también esos aspectos, ¿no? Transponiendo la realidad con la autenticidad, que es de alguna forma lo que estaba trabajando Jani. O por el otro lado, toda la visión que también creo que es otra opción que estamos revisando, que es la que posicionaba Ignacio, de estas prácticas económicas, de esta producción, conciencia social, pero más en el sentido de prácticas, ¿no? Que generan mecanismos de interacción social, que de alguna forma, podremos conectar con estas cuestiones de movimientos estéticos que nos llaman, es decir, se proyecta una pantalla, se proyecta una necesidad, se proyecta un pedazo de realidad de alguna forma que nos llama a la acción o a participar.
qué tan real o qué tan irreal sea la situación, la estamos proyectando a través de lo que está sucediendo y el contexto, ¿no? Un contexto de COVID, y entonces automáticamente cuando se proyecta una necesidad social, una ventana hacia esa necesidad, participamos y nos permite entrar a participar. Pero esta ya es idea de prácticas económicas que mencionaba Ignacio. Ay, una disculpa ahí por el gas. Prácticas económicas, prácticas de producción, de conciencia social, de disputas de alguna forma ya simbólicas, ¿no? Y por otro lado, la construcción de estos espacios privados y públicos, es decir, ¿dónde está el límite de lo que sería privado y público? En el sentido, ¿quién lo elige? ¿Lo elijo yo como sujeto que se está proyectando, o lo eligen las pantallas, o lo elige la mediación, que de alguna forma está permitiendo que esas conexiones se den y ellos deciden qué vas a mostrar y qué va a quedar de alguna forma censurado y por lo tanto ya no entra en este espacio público, pese a que esté? Y también como comentaron, bueno, las cuestiones económicas, ¿no? ¿Qué tanto está detrás de todo esto? La economía fluctuando a través de estos procesos, que de alguna forma ya generan nuevas opciones, podemos ir de trabajo, o opciones económicamente redituables, de también esta exhibición, ¿no? Y esta construcción. Adelante, Blanca. Y Rosmi, yo me apartaría un poquito de la visión maniquea de es esto o lo otro, porque justamente lo que estamos viendo es la complejidad de perspectivas, de dimensiones, desde dónde abordarlo. Me encantaría que Rodrigo retomara todos estos comentarios que han trabajado sobre la línea más de economía, que sería interesante como darle una redondez, que no es mi tema, por eso te lo ruego, Rodrigo. Y por otro lado, bueno, pues haciendo un poco réplica del comentario que hizo Hani, me puse a pensar, no sé si han leído a Bachelard, con la idea de pérdida. Bueno, es que, perdón, soy filósofa muy en el fondo de mis huesos, entonces me sale. La idea de pérdida, bueno, se anclava mucho como a esta idea de muerte, del humano y como de plantear el límite del ser humano, pues, ¿no? Y cuando los escucho hablar un poco en la línea económica, justamente es otro de los tópicos relevantes que a mí me parece que sale como valor fuerte. Y hoy hemos tocado varios, pero me gustaría tocar otro que tiene que ver justamente con la pérdida. Esta idea, bueno, incluso retomo a Silvia también por la parte del choque con el tener. La idea de pérdida implica esta construcción que se hace de un límite para poder construirme, pues, ¿no? Y en la actualidad un poco lo que vemos es esta ruptura en la idea no solo económica, sino justamente de los contornos de la autonomía o de la autenticidad, en la que la relación no solo con los otros, sino con el entorno, con la naturaleza, con el mundo, se vuelve un límite mucho, mucho más poroso, digámoslo así, en el que justamente es en esta pérdida que me constituyo. Salió como otro de los valores fuertes en mi trabajo de investigación, el cómo el tener, el acumular o el constituirse como una unidad era mucho menos valorado que el perderse en el momento, que el estar un poco retomando a Barico esta idea de la superficialidad o de preferir el movimiento a la permanencia, salió como otro valor muy fuerte. Es más interesante perderme en el mundo, perderme en los otros, perderme viendo videos, perderme viendo imágenes o reconociendo intimidades, que tratar de constituirme como algo cerrado. Es la idea de apertura, de permanencia, de movimiento, de permanencia, no, perdón, de movimiento, lo que resaltaría como uno de los valores también fuertes. En este sentido, pues cuestionaría a todos ustedes que son especialistas en la línea más económica, cómo juega esta idea, porque el asunto de cuidar mi intimidad,
mi pertenencia, mi dinero, está justamente culturalmente rompiéndose, pues. Es decir, ahí es donde tienen las redes sociales y las lógicas económicas la puerta abierta, pues. No solo un poco, no viéndola solo como las malditas estructuras tecnopolíticas y tecnoeconómicas que nos determinan, sino también esta apertura vino de una necesidad de abrirse al otro y de no cerrarse, de no permanecer como en otras épocas, como en otros momentos. Rodrigo, ¿vas a comentar? Sí, estaba pensando lo que decías, Blanca. Hace falta, sí, en algún punto sí tomar por ahí algo que tenga que ver más con la cuestión económica. A mí lo que me interesa mucho en relación a lo que se está trabajando, sobre todo en los aspectos de capitalismo de plataformas y todo este rollo, el capitalismo de vigilancia y todo este show, es la pregunta va del otro lado, ¿no? Aquí estamos como platicando mucho el cómo desde o sea, yo, la cuestión self y todo esto, me presento hacia allá, pero la cuestión es cómo estos grandes actores que son, es que no, el problema es ese, no sabemos si son empresas, qué son, pero desde donde está actuando el capital, el asunto es, ellos están muy pendientes, o sea, de ese lado están muy pendientes de ver cómo integrar esto en sus modelos de negocio. O sea, el rollo es, mucho de la idea es ver cómo te estás comportando, cómo se está comportando en general un grupo o un segmento en relación a los usos que están haciendo, por ejemplo, en este caso una plataforma, y entonces extraerle valor. O sea, y en gran parte el rollo sería ver cómo, desde este lado, por ejemplo, eso es lo que está determinando también qué tipo de comportamiento estamos teniendo, por ejemplo, en el cómo nos exhibimos. No, por qué exhibirse de cierta manera, qué es lo que genera. Estamos hablando hace ratito, ¿no?, de las cosplayers. Seguramente eso generará algún tipo de público, eso generará algún tipo de consumo, y donde deje de tenerlo, o sea, donde deje de haberlo, donde deje de estar incentivado, eso cambia inmediatamente. No, y a lo mejor el asunto sería ver, que eso también está muy interesante, estaría interesantísimo, el ver cómo se están generando, por ejemplo, divisiones entre las grandes plataformas de negocio. Sí, de negocio quiero decir, basadas en un diseño económico desde, vayan a saber desde dónde, y lo que se está haciendo, por ejemplo, desde los lados más amateurs, que es un poco lo que estábamos platicando justamente Rosmi y yo hace algunos días, cómo se están oponiendo también frente a estas hegemonías en términos de el capital manejando, el cómo se generan estas integraciones en el cómo extraigo valor, desde otras perspectivas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando, otra vez, volvemos a estado muy, muy porno este rollo, pero por ejemplo, las distintas formas en las que se genera este género y formato, desde lo amateur hasta lo que está superproducido como si fuera una cosa estilo super Hollywood, ¿no? No sé si hay un equivalente de eso, pero me imagino que debe haber una cosa por el estilo. Porque sí, de pronto queda como que el análisis, tenemos como análisis muy desde el uno mismo, desde este rollo, pero ¿y quiénes son esos grandes actores que están determinando el cómo interactúan? Hasta el cómo te dan, por ejemplo, un tipo de interfaz para que puedas mostrar ciertas cosas que de otra manera no mostrarías. ¿No? El cómo capitalizar lo que se genera desde el lado de lo no exactamente profesional para traerlo e integrarlo a estas cuestiones. O sea, hay un montón. A mí me gustaría, por ejemplo, revisar en algún punto, si se pudiera, por ejemplo, a Nick Cernicek o alguien por ahí, e integrarlo a este tipo de cosas que estamos discutiendo. De hecho, ahorita que lo comenta Rodrigo, yo creo que en el texto, y creo que es la única parte que el texto refiere a esta parte económica, no como capital social, sino parte económica donde habla de la privacidad, de los datos privados y qué tan privado es la intimidad, ¿no? En este sentido de los datos privados que tengan que ver con tu identidad ligada a lo monetario, es decir, a tus tarjetas de banco, a todo esto que ya está dentro de la estructura capitalista totalmente, pues sí, entra en el área de los datos privados, ¿no? Y hay una privacidad y está muy clara, o sea, eso se tiene que cuidar. Pero por otro lado, la privacidad que tiene que ver con el sujeto y esta identidad íntima de quién soy yo, de mi subjetividad, no está tan claramente privada y es lo que dice, esa sí se puede exponer, ¿no? Mientras mi privacidad, mi identidad
de alguna forma económica ligada a dinero, ¿no? Pero esta sí, y sin embargo, esta identidad que está expuesta tiene hasta cierto punto, mediante ese capital social que solo lo menciona muy poquito, por eso digo, bueno, conecta con Bourdieu cuando solo menciona eso, se liga a este capital social que ella creo que lo maneja así al hablar de los espectadores, este capital social que de alguna forma se convierte después, podría ser en un capital económico, ¿no? Y ahorita me recordó mucho lo que comentaba Valeria y que estuvieron diciendo un poquito, ¿no? De la lectura, de estos aspectos del crowdfunding, de alguna forma, que conecta con el crowdfunding de decir, ok, yo me expongo, YouTube y sus lógicas de plataforma y monetización me van a dar dinero, pero aparte, si quieres que yo continúe haciendo esto, te pongo aquí y si quieres que me vista de tal o si quieres que juegue tal o esto, pues apóyame porque el juego está muy caro, entonces te pongo para que me dones, ¿no? Que también Ignacio comentaba que ahora, bueno, estas lógicas, al estar nosotros de alguna forma en las casas, pues cómo hacemos esto de las asociaciones civiles de dona para el chico del cáncer de dona, pues también a través de esta misma lógica de crowdfunding, de alguna forma implementada de manera muy, pues muy dinámica de yo pongo esto, hay una solicitud, hay una persona que requiere y por favor dona, ¿no? E incluso esto sin entrar en las plataformas propiamente de crowdfunding, que están ligadas a postear ahí tal cual tu proyecto, tu necesidad y empezar a dinamizar en relación a esto. O las cuestiones de nuevos mercados económicos que está haciendo, por ejemplo, Disruptivo, que es toda una plataforma de emprendedurismo, que de alguna forma es una mezcla entre emprendedurismo, crowdfunding, proyectos, vinculación de alguna forma de estos proyectos de las grandes empresas que derivan en responsabilidad social y que de ahí derivan cuestiones que no tendrían que ver tanto, bueno, básicamente que no quieren pagarle al SAT y entonces decimos, bueno, hacemos una cuestión, digámoslo como es, ¿no? En esta cuestión económica de prefiero no pagárselo al SAT y entonces abro este esquema de proyectos que prefiero meterlos por la categoría de responsabilidad social y que de todos modos a mí me van a redistribuir, ¿no? Entre mi marca, entre que se esté moviendo mi marca, que se esté hablando de mí, que se esté hablando de mí como empresa responsable y al finalmente estoy financiando varios proyectos que derivan en otras cosas, ¿no? Pero finalmente esta lógica económica que deriva en estos movimientos sociales, pero que particularmente conectado con el self, yo creo que está más por el área de la monetización, lógicas de monetización que tengan las plataformas independientemente, porque cada una tiene sus lógicas y sus parámetros y sus programas de partner, pero por otro lado está esta opción de crowdfunding y esta opción de donativos, ¿no? De mándame un donativo y te pongo mi tarjeta del Oxxo, que es lo que en el mínimo se ha visto y el otro ya conectado con estas plataformas que sí no se habla, pero que generan muchos movimientos económicos de alguna forma de particulares y ya dependiendo de cómo esté la estructura de la plataforma y la lógica del proyecto, como en el caso de este que les comento de Disruptivo, pues puede generar como una cuestión más de dinámica de económica, ¿no? Y sí, finalmente el texto no aborda ahí, no cierra en eso, o sea, no va para allá, apenas si lo liga y yo creo que por eso hay, o sea, se observan y ya como a manera de cierre, si alguien tiene algún comentario, pero a manera de cierre, bueno, pues se observan estas dos cuestiones, ¿no? La cuestión de subjetividad que liga y donde encontramos de alguna forma deuda con Goffman, que decían, si se va por esa vertiente, particularmente este texto, ¿no? Sin todas las variaciones. Y por otro lado, la cuestión que poquito habla y conecta con lo que de alguna forma han hablado de Bourdieu y de los capitales y que conectaría con toda esta cuestión económica, ¿no? Sería como que las dos líneas que de alguna forma el texto muy claramente dinamiza en la subjetividad, las realidades, la cuestión de las alteridades y todo esto, y por el otro lado, la cuestión de los espectadores, de las producciones económicas, de la producción, de las dinámicas sociales que se pueden generar a partir de ello con esta cuestión económica. Básicamente son como que las dos líneas que podemos seguir, una más clara y otra pues apenas dilucidada o mencionada o esto, ¿no? Que bueno, dando conexión hasta vamos a privacidad de datos, pero finalmente no es la línea que ella retoma, va más por esta deuda con Goffman, pero que nos da mucho a filosofar sobre la percepción del yo frente a las pantallas, ¿no?
y qué tan auténtico y no es, y qué tan íntimo realmente se está refiriendo al estar en esta vitrina mediática, que no lo mencionamos, pero que vaya, lo pone tal cual, en esta vitrina mediática, ¿no? En este espacio, en este escaparate virtual donde todos nos mostramos a otros. Y bueno, yo creo que Rodrigo, fosfo, ya van 2 veces que veo eso por parte de Rodrigo de José, lo de fosfo, lo de los tenis. Vaya. Sí, pues, esas parejas andan haciendo algo. Sí, fíjate, todo eso y lo comentaba creo que Hani y Blanca, y Ana, toda esa cuestión de las parejas, ¿no? Cómo ahora sí el romance a través de esta visualización virtual, ¿no? Y otra vez parte de la exposición de intimidad, ¿no? De la intimidad de la pareja, pero siendo como el escenario de todos los demás. Bueno, pues si no, ya estamos a 52. Con esto yo creo que cerraríamos. Da para más el texto, pero claro, ligado a otros exponentes. Entonces, no se vayan, tomamos la foto del recuerdo. Si pudieran prender sus cámaras